Buenas tardes, bienvenidos al programa de formación continua especializada. Vamos a trabajar hoy la ley de crecimiento económico. Mi nombre es Giovanni Díaz Bustillo y tengo el gusto de acompañarte durante esta tarde. ¿Sí? El día de hoy vamos a tratar lo que tiene que ver con procedimientos tributarios. De igual manera, las habilidades del contador y las demás disposiciones de ley con respecto a crecimiento económico, nuestra ley de crecimiento económico. Muy bien, entonces dentro de esta nosotros vamos a resolver situaciones tales como procedimiento tributario, medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Vamos a tratar temas de facturación electrónica y procedimientos en relación con la información financiera. Finalmente, terminaremos con la resolución de problemas y pensamiento crítico en función de las habilidades transversales necesarias para que los contadores nos podamos comunicar de manera apropiada. Esto también aplica a los administradores. Muy bien, quería saber, darle la bienvenida a María Alejandra. ¿Qué profesión tiene? Ah, ya me di cuenta que Giselle no tiene micrófono. María Alejandra, ¿qué profesión tiene? Disculpe. Sí, muy buenas tardes. Soy contadora pública. ¿De qué ciudad es? Popayán. Sí, señor, de la ciudad de Popayán. Ok, listo, muy bien. Entonces, ¿María o Alejandra? Cualquiera de las dos formas. Ok, listo, muy bien. Entonces me imagino que pues la mayoría de los que vamos a estar acá son contadores públicos, entonces vamos a dedicar unos minutos importantes a eso. Ya por ahora el enfoque va a ser bastante técnico, ¿sí? Y pues bueno, siéntanse ustedes cómodos en intervenir en cualquier momento, en preguntar, sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá, tenemos en el chat. ¿Por qué será que no escucha? Tú no tienes habilitado tu micrófono, no lo tienes. En la compañera se nota que ella tiene inhabilitado el micrófono, pero tú no lo tienes. Ni siquiera está inhabilitado. Entonces, por eso es que no te puedo escuchar, Giselle. ¿Sí? Es posible que se te pueda resolver si tú sales y entras nuevamente o de pronto haces alguna prueba. ¿Sí? En todo caso, no te preocupes, no hay ningún inconveniente, yo estaré aquí muy pendiente de ti. ¿Sí? Bien. Entonces, hablemos un poquito acerca de esos procedimientos tributarios. Bien, ¿por qué es importante lo de procedimientos tributarios? Es importante porque esta es la forma como nosotros nos podemos comunicar con la DIAN. Digamos que son las reglas de comunicación que tenemos con la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales está dada a través de un estatuto tributario, donde se legitiman unos derechos y unos deberes de parte y parte, ¿sí? En razón a ello ha surgido el defensor al contribuyente, con el cual ha podido mediar de una u otra manera en la resolución de los conflictos y los vacíos que hayan existido en esa relación que tenemos con la DIAN, ¿sí? Nosotros como contadores hemos sufrido bastante porque realmente cuando se rompe la cuerda se rompe por el lado más débil. Pero gracias a ellos no, gracias a la gestión de la dirección del defensor del contribuyente, pues hemos tenido algunas victorias, por así decirlo, ¿sí? Por otra parte, las obligaciones fiscales nacen en el momento en que nosotros tenemos la comercialización, la venta, la prestación de servicios, ¿sí? O de pronto nosotros realizamos retenciones a título de renta o a título de ICA. En ese momento nosotros nos convertimos en un contribuyente y nosotros tenemos que presentar retenciones, ICA, fuente, ¿sí? ¿Esto cómo lo plasmamos? Eso lo plasmamos a través de el registro único tributario. En el registro único tributario se presentan todas nuestras obligaciones, ¿sí? En esas obligaciones también está la forma como nos comunicamos, entonces de ahí la importancia del correo electrónico. El correo electrónico
en el cual tendré la comunicación con la Dirección de Impuestos. Es decir, a usted lo pueden realizar una notificación y esa notificación la van a hacer al correo que usted está colocando ahí y si ese correo electrónico no lo revisan, ¿qué puede pasar? Entonces vamos a revisar un poco más acerca de cómo se realiza estas mejoras. Bien. Por otra parte, no importa que ustedes decidan no continuar más la empresa. Si ustedes no continúan más la empresa y usted hace caso omiso a actualizar esto, las obligaciones seguirán corriendo, ¿sí? Entonces hay que actualizarlo. Recuerdo que hace 2 semanas llamé a alguien en Popayán y le pregunté sobre una empresa. Ella había abierto una empresa hace muchos años y no le había prestado atención. Y ahorita le llegó un requerimiento a la DIAN diciendo que no había presentado la declaración de renta. Y decía, pero es que yo no tengo operaciones. Sí, pero pues la empresa todavía sigue activa. Pero es que yo llamé a la Cámara de Comercio y me dijeron que ya eso estaba en liquidación porque ya yo no la había movido. Sí, pero ante la DIAN tienes que actualizar esto. Sí, entonces digamos que es algo que debemos prestarle mucha atención. Tener una empresa es como tener un hijo. Sí, pues igual uno un hijo lo tiene con mucha emoción, ¿verdad? Con mucha emoción, con mucho cariño. Yo voy a la Cámara de Comercio, tengo mi hijo, qué chévere, que yo ya tuve mi hijo acá en la Cámara de Comercio. Sí, pero después de que el niño nace, ¿qué hay que hacer? Hay que alimentarlo, hay que hacerlo que crezca, ¿sí? Fue muy chévere, muy emocionante al principio, pero después hay que sostenerlo, ¿sí? Y usted no se puede desentender de él así tan fácil. Bien, muy bien. Esa es una situación que pasa muy común. Ok. Mm. Oh, los demás sí escuchan. Permíteme. Mm. ¿Alguien me puede hablar? María Alejandra, ¿alguno de ustedes me puede hacer una prueba de sonido, por favor? Sí, señor. Aquí. Oh, súper bien, súper bien. Aquí estoy intentando reactivar el audio de esta persona que se llama Samsung. Voy a renombrarla. ¿Cómo le puedo colocar? Que ahorita me toca hacer el listado, la asistencia. ¿Cómo le puedo colocar? Hay dos personas aquí, está a María Alejandra y Samsung. ¿Qué nombre le coloco? Como acá me solicitan que le coloque la asistencia. Y yo en el chat tenía, voy a escribirle, por favor, dame tu nombre. Bien, para actualizarlo. Bien, y entonces, ok. Listo, ya te escucho. Por favor, ¿me puedes indicar tu nombre? Aló, hola. Eh, Hola. Hola, ¿me puedes indicar tu nombre por Sí, favor, para actualizarte? sí, mi nombre es Claudia Milena. Claudia Lorena, ¿tu apellido es? No, Claudia Milena, Milena. Claudia Milena. ¿Y tu apellido? Angucho. Permíteme, por favor. Angucho. Ajá, Angucho. Ok, muchas gracias. Ahorita que me toca Mm, darle la lista. Vale, gracias. Listo. Y la otra persona, bienvenida. La persona que acabo de ingresar ahorita lo tengo como personal. ¿Me puede indicar su nombre, por favor, para actualizarlo? ¿Sí?
Ah, ella es la compañera. Me imagino que la compañera que ahorita no tenía o no la escuchaba. Yo tampoco la sigo sin escucharla. Listo, perfecto. Bueno, continuamos entonces en procedimiento tributario. Listo, entonces sigamos entonces hablando acerca de procedimiento tributario. En procedimiento tributario hablemos un poquito acerca de la relación que nosotros tenemos con la DIAN y quién es el representante, quién es el responsable. En la DIAN aparece, en nuestro RUT, aparece la persona que tiene la capacidad y la representación de nuestras actuaciones frente a ellos. Qué chévere mandar al contador para todo, pero resulta que no. En algunas ocasiones quien tiene que ir allá es el representante legal o a quien él designe y lo tienen que hacer a través de la notaría, ¿sí? Esto está plenamente indicado dentro del registro único tributario, en el RUT, ¿sí? En este RUT se registra esta información, se detalla el correo electrónico suyo, la dirección de oficio, la dirección para procesos judiciales, en dado caso que existe, la dirección comercial, y sobre esta base nosotros tendremos una comunicación con ellos. En caso que nosotros las cambiemos y nos realicen un requerimiento, podemos tener algunas dificultades. De igual manera es con la persona que nos está representando. Esa persona que nos representa jurídicamente, bien sea presidente, gerente, administrador, representante legal o el apoderado, es quien tiene que presentarse ante ellos. Desde luego, son personas que no manejan muy bien los temas tributarios y por lo tanto, pues habría que darles un acompañamiento apropiado. Finalmente, tenemos un caso en el cual no podemos acompañarlos, no podemos hacer el proceso de la presentación ante la DIAN porque ya lo tiene que hacer un abogado. ¿Y por qué? Porque entonces ya llegamos a un punto donde ya tenemos que contestar un requerimiento de la DIAN. Un requerimiento de la DIAN ya es algo ya complicado, es un tema máximo. Nosotros podemos tener un requerimiento por una situación que ya se salió de control sobre algo que ya nos habían hecho una invitación persuasiva. Una invitación persuasiva es un correo electrónico donde nos está indicando, mire, usted no presentó esto, o usted no hizo aquello, o sírvase a aclarar tal cosa, ¿sí? En el momento que llega el requerimiento, pues ya toca que un abogado sea quien administre esto. O ustedes también pueden interponer un recurso, se tiene que hacer a través de un abogado. Finalmente, usted sí puede hacer una presentación o un escrito, puede solicitarle algo a la DIAN, peticiones, quejas y reclamos. Y por más pequeña que sea su duda, usted la puede escribir. Entonces, si usted no es contador público, tiene una duda, ¿usted qué hace? Lo más fácil es ingresar a la página de la DIAN y en la página de la DIAN le escribe, mire, yo tengo esta situación, ¿será que esto tiene IVA? Esto no es grabado, o como de pronto en una reunión pasada que tenía, me decían, yo soy una entidad sin ánimo de lucro, y como entidad sin ánimo de lucro no estoy obligado a facturar, es una pregunta. Yo compro y vendo café. Entonces ya miraremos a ver si esa persona, pues yo ya le di la respuesta, pero de todas maneras ella tiene toda la posibilidad de poder hacerlo ante la DIAN. Ustedes también lo pueden realizar, ¿sí? De igual manera, en el artículo 560, en el evento en que usted se encuentre incurso en un proceso ante la DIAN, bien sea de solicitar un dinero o de estar debiéndole un dinero a la DIAN, ¿sí? O en un proceso de la resolución de un conflicto ante la DIAN, el artículo 560 le indica a usted qué funcionarios y qué competencia hay con respecto a ese proceso, para que usted no se vaya por las ramas, sino que se vaya directamente donde el funcionario que le corresponde. Asimismo, usted tiene un oficio que sale todos los años. En ese oficio nos dicen a nosotros si nuestra empresa pasó a ser grande contribuyente. Cuando una empresa pasa a ser grande contribuyente, sus responsabilidades son mayores. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿nos cambiaron las responsabilidades en la DIAN colocándonos como grandes contribuyentes?
Y eso se publica a través de una información, es publicada en la DIAN, y si yo no estoy pendiente de eso, ¿qué hago? ¿Sí? No tengo opción, tengo que estar pendiente durante todos los años quienes cambian a ser grandes contribuyentes. Finalmente encontramos lo de la dirección para las notificaciones y las direcciones procesales. Con nuestra dirección para notificaciones, me comentaba también otro compañero que trabajaba en la rama judicial, me decía, no, mire, nosotros en la rama judicial tiene unos días diferentes para la notificación, diferentes a los que manejamos en la DIAN. Mire que en la DIAN las cosas están en un punto en el que, como tú le has notificado, o sea, por ley está dado que si tú no actualizas tu información en el RUT, quien está perdiendo somos los contribuyentes. Así está. Te toca estar pendiente del correo electrónico. Puede que la persona viva en la alta montaña. Toca dejar o delegar a alguien para que esté pendiente del correo electrónico con respecto a la DIAN, porque realmente nos da 5 días, no nos da más, en el lugar donde nos hacen las notificaciones. Usted también puede escoger una dirección procesal totalmente distinta, pero la dirección de notificaciones hay que tenerle mucho cuidado. Hay diferentes tipos de requerimientos, de actuaciones, perdón, de actuaciones de la DIAN con nosotros. Los van desde una invitación persuasiva hasta un requerimiento, un auto que ordena una inspección. O me pueden decir, vea, cite a tal persona, a Giovanni Díaz Bustillo, ante la DIAN para presentar esto y esto. O una resolución donde nos impongan una sanción, pues eso obviamente tiene un debido proceso. Una liquidación oficial producto de una negociación que hicimos con la DIAN. O hay otra cantidad de actuaciones administrativas. Esto nos los notifica, bien sea por correo electrónico o a través del correo postal. ¿Sí? Lo importante, damas y caballeros, es tener actualizado esto. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos actualizado la notificación? Me voy ya aquí al artículo anterior. En la 565, si a usted le llega un requerimiento y en el lugar donde usted se encuentra no devuelven esta notificación, usted lo que pasaría a hacer posteriormente, la DIAN, es publicar esto en un periódico de publicación de alto presentación nacional. En ese caso, usted solamente tendría 3 días para responder a este requerimiento, donde generalmente cuando no hacen la notificación por correo electrónico tenemos 5 días. ¿Sí? Hoy en día el cuerpo del correo electrónico que nos envía la DIAN, por efectos de evitar los malware, phishing y demás, nos manda un código QR, ¿sí? Un cuadrito. Y en ese código QR nosotros podemos validarlo frente a la DIAN. No obstante, siempre revisar que diga @dian.gov.co, y en la parte inferior tenemos el archivo adjunto donde ya nos indican cuál es el procedimiento, la notificación, ¿sí? No tiene contraseñas ni nada demás, ¿sí? Cuando nos devuelven por correo electrónico, supongamos que están devolviéndolo porque no hay nadie, porque nadie lo atendió. En ese caso, se realiza una publicación nacional y tenemos 3 días, como le había comentado, para la notificación. La notificación personal, que es el artículo 569, la verdad casi ya esto está extinto, ¿sí? Y la constancia de los recursos, en este momentico es el último paso que le hace falta a la DIAN. Este paso ya lo tiene las superintendencias, algunas superintendencias, la Superintendencia Financiera y la de Economía Solidaria. Imagínense ustedes el cuerpo del correo electrónico. En la parte izquierda del correo electrónico le dice a qué hora fue enviado por el remitente, ¿sí? A qué hora fue recibido por usted, a qué hora lo abrió. Entonces, de esa forma ya queda constancia de los recursos que ahí están siendo utilizados,
¿sí? De pronto situaciones complejas que he visto, tal vez ha sido lo que comenta el compañero de la clase pasada, nos decía que la persona estaba en campo, y si la persona estaba en campo no podía ver el correo, entonces ahí lamentablemente no hay nada que hacer. Bien, entonces para efectos del listado tenemos acá presentes a Claudia Milena Angucho, María Alejandra Fajardo y tenemos otro correo, pero tenemos a otra persona que no sabemos el nombre, dice personal, ojalá nos pueda escribir. ¿Sí? Bien. La siguiente diapositiva es la que tiene que ver con las medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Quiero que ustedes piensen en este momento en robar a la DIAN. Piensen en eso. En una empresa diseñada solamente para robar a la DIAN. ¿Sí? ¿Eso existe? Bueno, en realidad es para robar al Estado, lo hacen a través de la DIAN. ¿Cómo pueden robar? ¿Sí? Se puede robar. Okay. Giselle. Perfecto, Giselle, muchas gracias. Permíteme. Gracias. Listo, perfecto. Entonces tenemos a María Alejandra Fajardo, Claudia Milena Angucho y Gisela Andrea Ordóñez. Bien, gracias. Bien, entonces, como les indicaba, nosotros a través de, ¿qué hacen? Crean entidades, crean empresas y lo único que pretenden es desfalcar el Estado. Entonces lo que hacen es que obtienen devoluciones de IVA por muchos millones de pesos, muchísimos, por miles de millones de pesos. Esta ley, que viene desde el año 2012 y fue repotenciada con la ley en la ley de crecimiento económico, lamentablemente está brindando alternativas para que la persona cuando ya vaya a ser condenada diga, ok, acepto y finalmente toda esa cantidad de sanciones y multas pues se van al traste, ¿sí? Eso por esa parte. Digamos que con respecto a lo que tiene que ver con el abuso en materia tributaria y los mecanismos antievasión, no tenemos mucho que contar aparte de lo que yo les puedo contar acerca de los errores en lo que a usted como contador lo pueden sancionar y a mí. Y eso está por fuera de esta diapositiva. Es un aporte que les estoy haciendo. A ver, en esta ley están indicando que si nosotros nos equivocamos, podemos ser sancionados, ¿sí? Fiscalmente. Penalmente no, ya no. Anteriormente estaba colocado que penalmente nos iban a sancionar. Pero no, penal es cárcel. Fiscal es nuestra plática. Pero ¿de quién es la plata? ¿A quién estamos cuidando la plata? A la empresa. Entonces, ¿qué estaban diciendo? No, ahorita ya se delimitó en VT los errores que podamos estar cometiendo. Por ejemplo, si nosotros cometemos errores de 240 millones de pesos en activos inexistentes, en pasivos inexistentes, a quienes nos pueden sancionar es a usted y a mí. A usted como contador y a mí como administrador. ¿Estamos? Pueden sancionar. Entonces, ¿qué toca hacer? Llegar hasta el límite, diría yo, o no sé cómo lo haríamos, pero la idea es que eso no se presente, ¿sí? En esta ley está dado estos lineamientos. Bien, ahora hablemos de facturación electrónica. ¿Qué saben ustedes de facturación electrónica? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué me cuentan? Cuénteme de facturación electrónica. ¿Ya están facturando electrónicamente? ¿Qué proveedor usaron? ¿Qué proveedor usaron para facturación electrónica o cuál conocen? Bueno, pues yo
Pues no, no soy contadora, ¿no? O sea, no ejerzo en la empresa como contadora, pero entonces allá se está manejando factura T, factura, ¿no? Pues ahí lo maneja más que todo, pues es la contadora pública, y, pero pues no lo sé muy bien como el manejo que le están dando ahí en la empresa, ¿no? De, con respecto a ese tema. Ok, muchas gracias. Sí, Facturatech es económico, me parece que es bueno. Y bueno, es una de las alternativas. Es de las tres alternativas que hay, es la del proveedor tecnológico especializado. Porque también la opción es hacerlo a través de la DIAN, es decir, la DIAN nos pone a disposición una plataforma para que nosotros también realicemos la facturación electrónica a través de ellos. Sí. La otra sería que nosotros hubiéramos construido nuestra propia solución tecnológica. Pero eso, además de costoso, era demasiado, es inviable totalmente. Bien, la facturación electrónica permite, escuchen bien por favor, permite que ustedes puedan ver en una plataforma, en un sitio web, y que ustedes puedan gestionar y organizar, consolidar las facturas que usted ha emitido y las que usted ha recibido. ¿Estamos? Las que usted emitió y las que usted recibió. Todo eso lo puede gestionar en una plataforma. Qué interesante, ¿verdad? Mirad lo público que es eso, en una plataforma. Desde luego que toda esa información ya está en la DIAN. Eso incluso ha de facilitar muchos de los procesos. Por ejemplo, a mí me pueden realizar la devolución de IVA mucho más fácil si yo todo lo tengo en facturación electrónica. ¿Por qué se hace mucho más fácil? Porque quien me hace la devolución, ¿quién es? Es un computador. Él solamente tiene que hacer lo que está diseñado por el programa. Ninguna persona interviene, no tiene nadie que revisar. Digamos que eso tiene aspectos positivos. El cronograma de implementación de la facturación electrónica inició en el año 2019 y se extiende a lo largo de este año 2020. Sin embargo, miren que la ley nos dice que nosotros tenemos la obligación de, solamente nos van a reconocer como costos y gastos el 30% sin facturación electrónica. ¿Mm? Solamente eso. Pero este año eso no es posible. ¿Por qué? Porque dieron límite hasta finales de año para que los proveedores estuvieran obligados a estar en facturación electrónica. Hasta final de año. Incluso solamente hasta ahorita las empresas de régimen simple de tributación tuvieron espacio hasta 2 o 4 de este mes, hasta el fin de semana pasado. ¿Sí? Ah, no, hasta esta semana tuvieron espacio. Entonces, fíjense que no es fácil, pero para el próximo año lo más probable es que sí nos toque a todos, ¿sí? Y que nos hagan exigible ese 30%, ¿sí? Que nos permitirían sin facturación. Bien, ese cronograma ya está dado, ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo y pues bueno, no solamente es que lo tengamos que hacer, sino que ya también nos lo exigen, ¿no? Bien, vamos, facturación electrónica. ¿Quiénes deben facturar? Entonces, quienes debemos facturar, pues, realmente son todos. Son todos. Se puede prestar alguna confusión, pero miremosla a ver. Quienes están manejando IVA deben facturar electrónicamente. Acá, listo. IVA. Impuesto Nacional al Consumo. Un restaurante, un café, una discoteca. ¿Se imaginan ustedes 3 de la mañana en una discoteca pidiendo la factura? O si no, vea señor, deme su RUT. Ok, bueno, entonces, Impuesto Nacional del Consumo, están obligados a facturar electrónicamente. Todas las personas que sean comerciantes o que ejerzan profesiones liberales, presten servicios o vendan productos de la actividad agrícola o ganadera, independiente de su calidad de contribuyentes o no de los impuestos administrados por la DIAN. Hay una gran dificultad con respecto a la ganadería, por ejemplo. En muchas ocasiones el ganado nos lo entregan o lo compramos al otro lado del río o de este lado del río.
nos entregan acá y esa persona que lo recibió de este lado del río es el que lo lleva hasta el lugar de sacrificio. En el lugar de sacrificio lo está comprando un tercero y entonces ahí se estaría manejando esa venta, pero qué difícil el tema de los costos. No, no es fácil, el tema de la ganadería no es fácil dentro de nuestro país. Bien, de igual manera, los comerciantes que están, los importadores o prestadores de servicios en las ventas, usuarios finales, los tipógrafos y los contribuyentes en régimen de tributación simple. Si usted está en una entidad sin ánimo de lucro, habría que analizar qué está facturando usted o qué servicio o qué está haciendo usted. ¿Estamos? Preguntas hasta aquí de facturación electrónica. ¿No? Bien. Ok, entonces finalmente vamos con la parte de la información exógena. Esto va dirigido a todas las personas que no necesariamente son contadores. La información exógena es la forma como usted presenta a la DIAN todo lo que usted tiene en su información financiera y contable. Por ejemplo, usted le va a decir a la DIAN que tiene en activos, es decir, dónde está, en qué lugar, en qué banco está el dinero, cuánto dinero hay, cuáles son las cuentas por cobrar, de quiénes son y de qué valor, ¿sí? ¿Cuánto le debe a usted a la DIAN? O sea, la DIAN te debe a ti, porque tú anticipaste, porque te hicieron retenciones en la fuente, ¿sí? ¿A quién le compraste tus activos? Tú lo tienes que decir en información exógena. ¿A qué banco le debes y cuánto le debes? ¿A qué personas naturales o jurídicas les debe? Acreedores. ¿Sí? ¿A qué empleados les debes y cuánto? ¿Sí? Vas a indicar también quiénes son los dueños de la empresa, cuánto invirtieron y en cuánto está valorizada la empresa, cuántos son los ingresos de la empresa y a quién le vendiste, cuántos son los costos y los gastos de la empresa y a quién se los has pagado. ¿Sí? Entonces mira que cuando tú vienes y construyes toda esta información, tú se la envías a ellos, ¿sí? Y la información, ¿cómo la debes presentar? Aquí estoy. Tú debes presentar esa información en una hoja de Excel. Esa hoja de Excel es un prevalidador y él convierte esto en un tipo de archivo que se llama XML. Él lo hace de manera automática. ¿Y cómo se presenta? ¿Te acuerdas que les he dicho a ustedes todas las cuentas? La representación de los clientes, la representación de las cuentas por cobrar, por pagar, todo eso se presenta a través de un código, una codificación. Y así es como se transmite a la DIAN. Entonces, él se va a dar cuenta al final a quién tú le vendiste, por qué valor le vendiste y si le retuviste dinero. Porque ese dinero él también se lo está descontando allá en la DIAN. Entonces, todo debe cuadrar así, ¿verdad? Encajar, perfecto. Entonces, de esa forma tú lo presentas. ¿A quién le corresponde presentar esa información exógena? Realmente a todos, ¿sí? En especial a todo aquel que entregue, que recaude el IVA o que realice una retención en la fuente. Si usted practica una retención en la fuente o si usted practica un IVA, ¿sí? O cobras un IVA, te toca presentar esa información exógena. Entonces, mira, un conjunto residencial, por ejemplo, una iglesia, ¿sí? También le toca. ¿Sí? ¿Cada cuánto se debe presentar? Esta información se entrega anual. ¿Sí? Hay un decreto reglamentario donde establecen unas fechas para la entrega de los mismos y si este se cambia, pues ahí es un acto, un decreto que ya emite el gobierno indicando que hubo un aplazamiento, como en este año 2020 que hubo aplazamientos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no presento la información exógena? Hace muchos años yo le decía a las personas, no pasa nada, tranquilo. Lo importante es que no lo requieran a usted. Pero si usted no presentó la información a tiempo, no pasa nada. A nadie están sancionando porque no entrega la información a tiempo. Cuando se acercaba la fecha en la que presentaba la información exógena,
las personas no tenían nada listo. Entonces yo le decía, no te preocupes, no pasa nada. Escribe la información en una línea, ABC 1, 2, 3, 4, 5, y lo mandas a la DIAN. Y después se modifica toda la información y no pasa nada. Y muchos de nosotros lo hicimos así, sin ningún inconveniente. Este año 2020 pasa algo interesante. Si por X o Y razón una persona nosotros la reportamos de forma inapropiada, esa persona se comunicaba con nosotros y nos decía, mira, en la declaración de renta me dice que yo te he vendido unas cosas y yo no te he vendido eso. Por favor, corrige. Bueno, entonces uno normalmente no venía, corregía. Y desde hace algo así como unos 12 años, nos han dicho que si nosotros hacemos una corrección en la información exógena, nos toca pagar una sanción. Hace como 12 años. Adivinen qué pasó este año. Nos sancionaron. Nos sancionaron por haber hecho una corrección y no haber pagado la sanción. En realidad, lo que nos decían era, nos mandaban un correo persuasivo donde nos invitaban a revisar, porque habíamos hecho un cambio, y ellos no visualizaban que habíamos pagado la sanción. No visualizaban. Entonces nos invitaban a que revisáramos. ¿Y qué tocó hacer? Decirle, jefe, mire, pasó esto y esto, y que me pague. Pero eso no pasaba antes. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno venía, no presentaba la información, que lo malo era que después lo requirieran? Pues ahorita lo que creo que el próximo año va a pasar es que aquel que presente de manera extemporánea lo haga, ya le va a llegar su sanción. Pero bueno, todo eso estaba desde hace mucho tiempo. Muy bien. Preguntas hasta aquí de información exógena. ¿No? Bien. Entonces, vámonos entonces con la última parte. La última parte es la que corresponde a nuestro papel como contadores y como administradores. Bien, yo no creo que nosotros seamos como Betty la Fea. Yo no creo eso. Y ustedes tampoco lo creen, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros tampoco ayudamos mucho, ¿sí? Este punto de nuestro proceso de formación lo que busca es crear en ustedes un pensamiento crítico y generar habilidades para que usted como administrador o contador se pueda relacionar mucho mejor con los demás, con los que reciben la información. Punto número 1, mejora de nuestra comunicación. ¿Nosotros cómo mejoramos nuestra comunicación? Es fácil, muy sencillo. Lo único que yo tengo que hacer para mejorar mi comunicación es escucharlos. Por ejemplo, si yo quiero decirle a Giselle lo que Giselle quiere escuchar, ¿qué me toca hacer? Preguntarle. Y después que yo le diga a Giselle todo lo que ella me ha dicho, pues, Giselle va a estar, wow, Giovanni es la persona. Sí. Entonces, ayudémosle al empresario. Número 1, ¿qué necesita el empresario? El empresario necesita, perdón, ¿sí? El empresario necesita, no, ¿sí? Como primera medida, el empresario lo que necesita es que yo le diga lo que él quiere escuchar. Y lo que él quiere escuchar es, ¿cuál es el resultado? Sí, el resultado. Vea, tenemos pérdida. ¿Cómo así? ¿Por qué tenemos pérdida? Miren cómo rompí, cómo estamos haciendo una disrupción en lo que nosotros estábamos haciendo normalmente. ¿Sí? Número 1, yo tengo que comenzar por ahí y no por buenas tardes, vamos a mostrarles el balance. No. ¿Qué le interesa al empresario? Eso. Abordemos esa parte. Después que él se escandalice porque haya utilidad o porque haya pérdida por cualquiera de los dos, le damos la explicación de por qué se dio esto. Sí, mire, tenemos estos ingresos porque aumentaron los costos, disminuyeron los gastos, aumentaron. ¿Sí me entiende? Tenemos que explicar, o sea, tenemos que generar un pensamiento crítico para que nos ayude a solucionar los problemas y a establecer y a que contribuir de a la toma de decisiones. ¿Y yo cómo puedo hacer eso? Tenemos las herramientas.
tenemos un software. La pregunta es, ¿será que a ese software estamos parametrizándolo de la forma necesaria para que me brinde esa información? ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí? Yo tengo que trabajar un poco más en los datos, ¿sí? Tengo que manejar indicadores. Tengo que hacerlo, es necesario para que pueda ayudar a tomar decisiones. Los cambios, sí, hay cambios constantes, pero yo sigo quedándome como antes, procesando la información de la misma manera. No, tengo que, mira, a mí me encanta, yo soy un revisor fiscal, me encanta ir a caminar, a meterme a la planta y a darme cuenta qué es lo que está pasando. No todo lo que llega a tu oficina es la realidad económica. Tenemos que salir a caminar. ¿Cómo te puedes dar cuenta de un deterioro de unos activos? Te tocó ir allá, porque nadie te va a decir en contabilidad, mira, esto grandísimo está dañado y te lo va a traer. Nadie te lo va a hacer. Te toca ir allá, ¿sí? En términos de tecnología, la comunicación es primordial, ¿sí? Entonces, saber que usted puede entregar un informe haciendo un video de 15 minutos, eso es fácil. Hagámoslo. Facilitemos los procesos. Y con respecto a lo del lenguaje, el inglés, sí, es apropiado, aunque no es una obligación. Yo con tal que sepa que mi navegador me permite a mí convertir del inglés al español, eso es suficiente, pero tengo que ser un poco más proactivo, ¿sí? Tengo que utilizar bases de datos para poder tomar esa información y decir, mire jefe, lo que pasa es que tenemos una dificultad en esto y en estos inventarios. Mire jefe, es que tenemos una dificultad en estos clientes porque tienen este comportamiento, ¿sí? Yo necesito aprender un poco más de eso. Cursos, si hay una cantidad de cursos nos pueden enseñar parte de esto. De pronto programación, un Excel es programación, eso es programación, ¿sí? Una matriz de Excel es programación, lo podemos hacer. Y desde luego, con todo esto, ya nosotros hemos creado habilidades de comunicación. Con esto lo hemos logrado, ¿sí? Entonces, repasemos nuevamente. Primero, yo les invito a que piensen en algo. Usted necesita hacer una exposición y usted no se ha preparado. Yo le digo cómo va a entrar en la exposición, así vea. Pero si usted está preparado, ¿usted cómo entra? A eso se trata. Sí, si usted tomó la información, si usted sabe, si usted se apropió de la información, si usted la entendió y si sabes que con lo que tú tienes, tu conocimiento y la forma como lo estás expresando, vas a contribuir a incrementar la rentabilidad y la productividad de la empresa, las palabras salen solas. Salen solas. Recuerdo que trabajaba con una persona, la persona nació en un pueblo en Nariño. Entonces la persona muy calladita, ¿sí? Ella entró en un proceso de formación en la firma y pues era una de mis niñas a las que cuidaba bastante y siempre tuve mucha esperanza en ella. Ella juiciosa, estudiando y así toda menudita, pero como ella se aprendía las cosas, hablaba bajito, pero hablaba de una forma tan empoderada que uno se quedaba callado, decía, wow, pero era porque estudiaba. Y la verdad, todo lo que comunicaba iba en función del incremento de la rentabilidad y la productividad de las organizaciones. ¿Cómo hizo ella? Desarrolló habilidades de comunicación basado en que en el estudio, eso es algo formado, ¿sí? Entonces, de eso se trata, eso es lo que yo les quiero imprimir a ustedes. Todos los podemos lograr, simple y sencillamente avanzando un poco más en lo que realmente queremos proyectar a todas las personas. ¿De acuerdo? Muy bien, damas y caballeros, quisiera saber si hay inquietudes de parte de ustedes, cómo vamos, qué tal les ha parecido. ¿Sí? Preguntas, inquietudes. Ok, bueno, listo. Entonces, si no tenemos más preguntas e inquietudes, les agradezco muchísimo su participación durante este día. Va a quedar publicado el video en caso que lo quieran consultar nuevamente y estaremos pendientes y siguiendo comunicándonos a través del foro.
Les deseo un feliz resto de tarde. Estamos conversando entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias. Gracias, Claudia.